Hola, buenas tardes. Estamos hoy aquí en otro jueves de WIA. Hoy vamos a tener una sesión muy particular, pues ya veníamos del mes pasado con esta sesión que tuvimos de hablando sobre el sonido de la animación y hoy tenemos algo similar. También vamos a hablar sobre lo sonoro. Tenemos una invitada muy especial que es Eneida Ramírez. Ella nos va a contar sobre un proceso que ha llevado, que viene desde su experiencia, desde habitar un territorio en conflicto, desde su trabajo académico, que la llevó también al trabajo con comunidades, ¿no? Como que todo se fue tejiendo y entrelazando y entonces ella nos va a narrar cómo fue todo este proceso, que es un proceso muy bonito que involucra a muchas personas y muchos momentos distintos. Entonces, también vamos a hacer un ejercicio muy particular de escuchar, ¿no? Algo pues que no hacemos en lo cotidiano porque como que siempre estamos corriendo y pues la vista como que lo eh, prima sobre todas las cosas, ¿no? Uno siempre está viendo, viendo, pero como que no se toma el tiempo de escuchar. Entonces, hoy vamos a hacer ese ejercicio de escucha y de ver cómo todos esos sonidos que Neida nos trajo la fueron llevando por ese camino de lo visual también, ¿no? Como se fueron ahí complementando. Entonces, Eneida, pues bienvenida a nuestro jueves de WIA. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y por contarnos sobre tus experiencias y experimentaciones. Pues recuerden visitarnos en nuestras redes sociales también y pues ya más adelante Neida también nos va a compartir como sus procesos y las cosas en las que nos podemos también sumar en esas experiencias que ella está desarrollando. Entonces, muchas gracias otra vez por venir y pues no, pues cuéntanos un poco sobre ti, sobre cómo empezó todo esto y de dónde sale todo este proceso con lo sonoro. Claro que sí, no, pues saludos a todos y a todos los que nos están escuchando y viendo en estos momentos. Sí, yo soy Eneida Ramírez, digamos que me presento como una investigadora sonoro-social, soy del Caribe colombiano, específicamente pues nací en Cartagena de Indias, aunque mis raíces son de la cultura anfibia, pues mis padres nacieron en el municipio que se llama San Martín de Loba, tierra de las tamboras, de las grandes cantadoras, y bueno, todo ese legado, digamos que lo he recibido y muy contenta de ser parte también como de esta ser mitad río, mitad tierra y así encontrarme entre ese mar también de los sonidos, ¿no? Y en ese sentido, una forma muy linda que quiero presentarme es a través de mis músicas, de cómo yo percibo y cómo vivo y cómo habito el territorio. Entonces, por eso quiero compartir con ustedes una pieza muy linda que se llama Vestigios de Azul, que es mi vida en este momento, mi vida de infancia frente al mar en Cartagena, frente a esa ilusión que como músico, pues yo estudié música, soy maestra de música y mi instrumento es el piano. Entonces, es como yo habitaba Cartagena en mi infancia y mi adolescencia a través del piano y a través de los sonidos del mar. Pero ahorita que ya soy madre, que bueno, la vida me ha llevado por diferentes territorios del país, de Colombia, y ahorita me encuentro al otro lado del país, en Cali, en el suroccidente colombiano, donde no hay mar, pero sí hay 7 ríos en la ciudad, ya, sigo siendo anfibia en un proceso migratorio, en donde quedan vestigios de esa ilusión que tenía del mar y esos ecos que quedan, y por eso pues en ese momento hice una suite que se llamaba Cartagena Azul, un reflejo vivo de Cartagena, y ahorita que queda es azul, sino que ya es un poco más amarillo del entorno de los ríos de Cali, y por eso me quiero presentar con esta obra, Vestigios de Azul.
lindo porque a través del piano simula las olas del mar. Pero cuando llego a Cali me encuentro con el sonido del taconeo de las bailadoras de salsa. Entonces es como a través de esa unión, de esos ecos que quedan en la actualidad con estos nuevos sonidos de la música salsa en Cali, hacen parte también de mi entorno de vida a través de lo sonoro. Y así he estado todo el tiempo de mi vida experimentando a partir de estas narrativas sonoras y sacando eso que yo siento en diferentes aspectos de la vida, desde cómo percibo lo social, lo político, lo económico. Y pues eso es lo que les quiero compartir el día de hoy. Me parece muy interesante, pues, cómo transitas de este lugar de la música, ¿no? Porque los músicos suelen ser muy técnicos y como que, ¿no? Como que la perfección de la interpretación y como que pocas veces sí, como que se mueven de ahí hacia otros lugares, ¿no? Entonces, es muy interesante cómo tú te vas desplazando desde ese lugar de pianista hacia, hacia ese lugar de tu experiencia, ¿no? De tu experiencia, de la región, de los sonidos que te vieron crecer, ¿no? Que te escucharon crecer, que tú escuchaste mientras crecías y los incorporas como a este otro, sí, los sumas a eso otro que es tu lugar de pianista y lo vas enriqueciendo, ¿no? Entonces me parece muy interesante esto que nos muestras. Cuéntanos un poco más. Sí, es muy lindo porque, digamos, muchos años estudiando el piano, bueno, desde pequeña hasta gran parte de mi juventud y adolescencia, mi juventud, era un instrumento en el cual lo percibí como un instrumento, como un mediador, digamos, yo lo veía como un catalizador que me permitía llegar a las comunidades, porque digamos que esa es otra de mis pasiones, trabajar en territorio, en hacer campo, y una de las herramientas que me abría las puertas precisamente era la música y la enseñanza del instrumento del piano. Entonces yo iba cargando mi instrumento portátil y trabajando con niños, trabajando con jóvenes. Inicié en este proceso en Cartagena, en barrios, digamos, vulnerables, en la Candelaria, que es el barrio cuando uno está llegando a Cartagena en avión, y justo cuando va a aterrizar, pues lo primero que se encuentra es con el barrio, se llama, bueno, San Francisco, que pega con la Candelaria. Y allí es donde comencé a hacer procesos de acompañamiento a temas de bandas, de pandillas y entrega de armas, y una de las formas como ellos podían dialogar y hacer un proceso también de percibir la vida de otra forma era a través de las músicas. Y entonces a partir de estar en ese espacio comunitario en el cual me invitaron a dar unas clases de piano, me di cuenta lo potente que era el instrumento musical a través de poder, digamos, tener un lenguaje universal en el que no se convidaba a temas de luchas o temas de peleas, sino que, bueno, para yo poder tocar tengo que mirar al otro, si no, no va a funcionar. Entonces se pudo aprender haciendo y me di cuenta lo potente que es trabajar las músicas en estos espacios y entenderlo como un catalizador. Entonces esta experiencia, más o menos yo tenía unos 15 a 17 años haciendo ese proceso de trabajo comunitario con el tema de las pandillas en Cartagena, que es un tema que aún hoy se mantiene muy complejo hacia las faldas de las popas, y logré trabajar estando muy pequeña en el proceso, ir explorando, no tanto era como que me contaran lo que la música rompe barreras, no tanto era eso, sino percibirlo, verlo, olerlo, sonarlo también. Entonces cuando uno abría el instrumento del piano, ¡pum!, enseguida las tensiones bajaban y estaban muy en función de la creación. Entonces ese fue como mi primer acercamiento desde los barrios estos vulnerables de Cartagena, pues Olaya, Pozón, que son las zonas pues de la perimetral. Entonces al encontrar esta fascinación, pues ahí pude conectar el hecho de ser intérprete y tocar pues para coros o para la sinfónica o la filarmónica, y que también tiene su gran valor, pero también qué tan potente era poder realizar lo que a mí me gustaba, que era la pasión, en cómo llevar esas músicas, o la herramienta que uno adquiere como intérprete, para poder mediar en temas muy difícil, como es el tema de, digamos, de la adversidad, de la violencia urbana en esos momentos, que bueno, de allí fue donde nació posteriormente el hecho cuando ya
comencé a estudiar. Entonces en eso encontré 3 elementos. Uno, pues las músicas y la potencia del arte para trabajar en territorio y poder hacer un acercamiento diferente, que era el único que yo conocía porque no conocía otra más. Entonces mi formación artística me permitía llegar con un lente distinto, entender el territorio y sus dinámicas también, pero entender algo muy bonito que era las tensiones y las negociaciones interculturales. Decía, al final entendía que grandes de las disputas eran porque se veían muy mediados por el tema de las diferencias culturales. Entonces de allí pues comencé a estudiar una maestría que me permitiera tener las herramientas para poder seguir haciendo esto de manera un poco más profunda, y hago la maestría en desarrollo y cultura en Cartagena. Y el tema que me llevó a hacer esto es adquirir herramientas de cómo trabajar en espacios adversos a través de la cultura y entender temas de negociación intercultural. Y todo a través del arte y de la música en ese momento. Entonces, allí comencé a trabajar temas de políticas públicas a través de diseños de las músicas de la tambora, porque me conecto siempre con el territorio. De allí, pues, que hacía los viajes permanentes hacia el sur de Bolívar, del departamento de Bolívar, ubicado al norte de Colombia. Eso me permitió ir y venir, conocer las sonoridades del departamento de Bolívar desde el norte hasta el sur y comenzar a identificar lo que, bueno, ahorita se denomina como paisajes sonoros, entornos sonoros. Entonces comienzan a crear algo que se llama como huellas sonoras, y esas huellas sonoras o esas codificaciones sonoras, eso también permea aún el hecho de la creación. Entonces eso me permitía hacer trabajo comunitario, pero también me permitía seguir haciendo obras y hacer composiciones, pero digamos así como a modo de todavía, digamos, como mundos separados, como que cuando voy a tocar una obra o voy a componer algo, lo hago inspirada en esas sonoridades que cotidianamente hago, pero cuando voy a trabajar temas de intervención social, porque, digamos, la disciplinariedad me obligaba a separarlo, lo hacía de otra forma. De allí que al hacer, pues, mi trabajo mi magistral, lo hice sobre temas de planes de gobierno a partir de las músicas cantadas, de los bailes cantados. Entonces ahí es donde trabajo temas de desarrollo, los 4 pilares del desarrollo, pero todo es a través de los cantos nativos de San Martín de Nova. Entonces allí, pues una tía que, bueno, ella es bastante conocida, se llama Martina Camargo, comenzamos a dialogar y a cantar. Entonces, a partir del diálogo, a partir del canto, a partir de escuchar las voces cantadas, los bailes cantados de los patios, que sale de manera natural, de esa forma comencé a entender y a hacer un proceso de creación territorial. Entonces, hasta ahí vamos en ese proceso de cómo fue esa llegada en ese momento a las músicas, pero también que me llevaba a otros ámbitos del conocimiento. Pues, allí me dice, si podemos sí, podemos mirar un tema para seguir avanzando. Y justo en eso me encuentro bueno, ya estuve en el territorio del departamento de Bolívar, entonces por cuestiones de estudio me traslado al centro de Colombia, me voy a Bogotá, siendo yo de la costa, y lo duro que fue hacer ese cambio territorial, ese cambio cultural. Y entonces allí comienza a hacer una obra que se ha construido, digamos, como con el paso de mi vida y con el paso de los tiempos, y se llama pues Sonidos Migrantes. No sé si alguien, o me quieras decir, Carolina, antes, o si la podemos poner. No. Sí. Es muy, muy lindo, ¿no? Como el sonido también genera, pues, esas imágenes, pero sobre unas imágenes como personales, ¿no? Como que cada quien
las va creando según sus recuerdos, sus experiencias, pero también se intuye una historia, ¿no? Una historia ahí en esa trayectoria, en ese desplazamiento del territorio, ¿no? En esas cosas que uno deja y las que se encuentra también, ¿no? Entonces, todo eso se alcanza como a percibir en ese fragmentico que escuchamos de sonidos migrantes. ¿Qué más nos quieres contar? Sí, pues la pregunta era cuando llego a Bogotá y estoy ya ubicada en el estudio, pues en la habitación, cuando comienzo a estudiar y migro a Bogotá es porque pues gané una beca doctoral, entonces no había en artes, no había música, ni encontraba algo que uniera esas expectativas que venía trabajando en el territorio desde los trabajos aplicados hacia la creación, hacia el arte y pues las problemáticas sociales y la oportunidad que tuve fue encontrar un doctorado en ciencias sociales y humanas. Entonces yo decía, bueno, me voy acá para poder entender esto que estoy viviendo y haciendo y cómo lo puedo seguir perfeccionando. Entonces llego a Bogotá por temas de estudio, comienzo a indagar todo este mundo de lo sonoro y social, pero cuando siendo de la costa, y ustedes saben que en la costa caribe colombiana son música, es el jolgorio, es hablar fuerte, es hablar duro, es comunicarme con la vecina a modo de voz viva y hablando muy fuerte, pero cuando llego a este espacio cultural fue muy difícil para mí porque primero el hecho de entrar al baño y que se escuchara en todo el edificio era algo que era nuevo para mí porque en la costa, digamos, los decibeles son muy altos y pues alguien entra y no se dan cuenta, pero el hecho de llegar a la nevera y poner un vaso en la mesa, eso sonaba y uno como así, no es fácil de entender a partir de esas otras cotidianidades, pero también el silencio que llega uno a la habitación y no escucha uno el abanico o el ventilador que genera un ruido blanco, así como el niño que se monta en el carro y se duerme apenas prende el motor. Para nosotros en la costa, digamos, el sonido del ventilador o del abanico, con eso te arrullas y al estar allá era imposible dormir porque te faltaban esos sonidos, pero los otros sonidos también del entorno, de los que le hablaba hace un poco, ¿dónde están las gallinas? ¿Dónde están los pájaros? ¿Dónde están estos sonidos? Se van desapareciendo y entonces uno también hace una evocación desde lo entrañable, o sea, desde cómo yo porto mis sonidos y hago como un museo portado de esos elementos sonoros y una de las formas también como de bailar esa extrañeza de no estar en tu territorio te lo da el mundo de los sonoros. Entonces no lo tienes, pues créalo. Y entonces hazlo y haz tu propio paisaje sonoro y los tienes allí a partir de la memoria viva, ¿no? Y esto es muy potente frente al tema que se trabaja desde la animación. Cuando uno se incluye, cuando uno está inmerso entre la potencialidad de ser consciente de tu entorno sonoro, lo que tú creas es una narrativa muy fuerte porque parte de hacerlo real, así sea desde la ficción, así sea de los personajes fantásticos, pero todo eso tiene un arraigo y ese arraigo lo das a partir de, digamos, valorar, apreciar o ser consciente de esos sonidos que tú estás en tu espacio. O la pregunta es, cuando tú llegas a tu casa, sabes que llegas a tu casa y puedes estar vendado y sabes que es la puerta de tu casa, que es el sonido de tu llave, que es el sonido de la puerta de la nevera, que es el sonido de tu mesa, que es el sonido de tu silla, y automáticamente pues sientes que estás en tu espacio, en tu territorio. Pero eso lo hacemos cuando hacemos una escucha profunda y un poquito más consciente de eso que tenemos. Ahora la pregunta es cómo eso yo hago que sea real en un personaje con una historia que yo quiera narrar y que te conecte. Entonces, es ver la vida misma y ser consciente también de ese mundo sonoro que está tan allí, pero que está tan presente que no lo vemos y que es invisible, ¿ya? Y que no escuchamos, ¿no? Es más fácil ver porque estamos más relacionados con ese tipo de lenguaje, pero entonces lo sonoro pasa y como pasa tanto, pues muchas de las cosas que no somos conscientes no quedan dentro de las narrativas y por eso a veces te conecta o no te conecta un personaje o una historia que quieras narrar. En ese caso, pues y siguiendo un poco más adelante, con el hecho de la construcción de los sonoros, eh, justo en los estudios llega un punto clave que es el tema de poder contar una narrativa a través de la generación de conocimiento. Entonces vuelve y juega. Si estoy en una construcción de vida, o sea, porque todo esto lo hago muy desde el hecho de construirme como mujer, como persona, como un desarrollo humano mío,
de qué es lo que quiero hacer, qué es lo que quiero proyectar, qué es lo que a mí me gusta, y de pronto esa es una de las cosas más duras, es cómo lograr hacer las cosas que tú quieres y que te hacen ser feliz, porque a veces uno responde a las lógicas de las necesidades de hacer algo porque, no sé, socialmente o educativamente te corresponde hacer, pero entonces es una forma muy difícil lograr mantenerte en hacer las cosas que tú quieres hacer y que te generan felicidad y que no necesariamente dinero. Entonces son de las cosas que la vida diaria te va llevando como que a tener que comprar un carro, a tener que estudiar, a tener que comprar las cosas, a tener que responder hacia otras necesidades que la misma vida te va llevando allá y hacer un nivel de, no, mira, es que más genera felicidad. Sentarme en un parque, escuchar un pájaro todo un día sin tener que contestar el teléfono, los 1000 correos o esta vida acelerada. Eso es muy difícil, entonces es como siempre hacerse como una autoevaluación frente al hecho de la vida y en ese he encontrado los honores. Frente a ese nuevo reto que tenía de hacer ese estudio doctoral, siendo músico, siendo del Caribe, metiéndome en un mundo muy diferente que era muy desde lo disciplinar, desde el hecho de la escritura y de la palabra escrita y hablada a los sonidos que yo venía y de la composición de la creación fue un reto muy grande, pero que decidí asumir. Y entre eso, pues me vuelvo a los sentimientos. ¿Qué es lo que yo quiero hacer y qué es lo que me hace feliz? ¿Y hacia dónde voy? O creo una tesis dura que responda a las metodologías estrictas de lo disciplinar de las ciencias sociales, o bueno, yo cómo cojo ese camino, lo utilizo como herramienta para pues desarrollarlo desde que chiquitica vengo haciendo, que es entender el territorio, construir con la gente, hacer procesos de co-creación comunitaria, que es mi fascinación. Entonces, en eso yo dije, bueno, hay algo, un suceso que me pasó en ese tránsito de Cartagena a San Martín de Loba cuando estaba joven, cuando estaba hacia los 2000, y era que en diciembre en la costa se usa mucho el pick-up, que son equipos de sonido grandísimos y que la música es a todo volumen. Hagamos de cuenta que es como estar al lado de un sonómetro. Hice las experimentaciones y es equivalente a estar al lado de una turbina o un avión sin protección en los oídos. Es el mismo decibel, ¿no? Pero que al lado de estos están las familias gozando, están hablando y no pasa nada, pero cuando uno se aísla de estos entornos sonoros es un poco complejo entender esas dinámicas, pero eso sucedía. Y en diciembre es las épocas de fiestas decembrinas, es decir, que están los picos sonando, ya sea lunes, martes, miércoles, están pues todo este tipo de celebraciones del pueblo. Sucede que en esa época, me voy atrás hacia la época de los años 2000, en esas idas con mis padres de Cartagena al pueblo natal de ellos, que es sur de Bolívar, sucede que en el vehículo en el que nos transportaban se varó en un espacio que, bueno, un municipio que queda ubicado en los Montes de María, al norte de Colombia, y se quedó varado cerca de las 5:30 de la tarde, ¿no? Entonces, sucedió que era pleno diciembre y no escuchaba absolutamente nada, o sea, se escuchaba, era el ruido de la naturaleza en ese momento. Y entonces fue terrorífico, absolutamente terrorífico, saber que algo estaba pasando, que estaba una tensión allí fehaciente, una tensión allí muy palpable, muy habitante. Y entonces, frente a la pregunta de qué pasó con los picos, ¿se fue la luz? ¿Sensería? ¿O qué pasó y por qué tanto miedo? Y al ver al conductor tratar de salir como fuera de ese espacio, logré entender porque a veces uno está, digamos, percibe las realidades de otras formas y fue entender y vivir el hecho de la violencia, del recrudecimiento de la violencia paramilitar en ese momento en los Montes de María. Y justo había algo que lo viví y fue el tema de la ley del silencio. ¿Ya? Entonces aparecen elementos sonoros que allí me llaman la atención, cómo es eso de la ley del silencio y qué es tan fuerte para lograr que esas fiestas o esos picos se callaran. O sea, ha debido ser algo muy fuerte, más allá de lo evidente, que es la crudeza de la violencia, cuáles fueron las formas que se implementaron en territorio para que eso sucediera. Entonces, digamos que allí fue cuando conocí, digamos, o un acercamiento de los sonidos fuertes del silencio en torno adversos, los sonidos también metálicos de personas pues que estaban haciendo retén ilegales y llegan y te hablan, la forma, la postura, las voces, los elementos que cargaban. Ese hecho, pues digamos, afortunadamente logré salir y salimos todos bien, nos ubicaron,
pero ese hecho hizo que mi vida cambiara sonoramente e identificar que cuando hay espacios adversos es tan fuertes que las dinámicas sociopoblacionales cambian abruptamente, ¿no? Entonces de allí, y me adelanto, en la tesis doctoral, era buscar por qué y qué pasó para que eso sucediera, cómo así que el silencio es sinónimo de absolutamente terror, ¿no? Y que algo pasaba. De allí, pues que comencé a explorar, a hacer como dos senderos, ¿no? Uno, el sendero de la investigación tradicional desde las ciencias sociales y humanas, y otro desde el lado creativo. Entonces comencé a hacer un hecho de muchas creaciones de diferentes formas para poder entender desde mi mundo qué era lo que sucedía en los Montes de María en la época de recrudecimiento paramilitar, y por el otro lado tratar de responder a esas formas metodológicas que me brindaban las ciencias sociales y humanas y poder encontrar un punto de encuentro. Eso fue todo un reto, tanto así que digo que mi tesis se basó en una bitácora en donde aprendí a partir del error. O sea, a partir de las equivocaciones, a partir de no dar respuestas hacia esas lógicas que ya están predestinadas, y de darme duro frente al mundo de tratar de encasillar algo que no era. Entonces es allí donde busqué caminos para el hecho de la creación que dialogaba con el tema de la investigación, ¿no? Y a partir de estos elementos, cómo no dejaba de ser artista y cómo no dejaba de contar mis historias, ¿no? Entonces en ese hecho construyo lo que es el mundo sonoro y social, y a partir de eso comienzo a identificar una serie de herramientas, una serie de metodologías para poder entender algo que denomino pues sonoléctica de irrupciones sonoras asociados a espacios adversos, a acontecimientos adversos, que son tan fuertes que cambian la dinámica absoluta de una región, de un pueblo, de un país, inclusive de un mundo. Entonces, a partir de esas metodologías, hay unas formas también de poder hacer lecturas de esas problemáticas sociales contemporáneas, y encuentro el hecho de la creación y de lo potente de lo sonoro para poder contar, para poder expresar de otras formas eso que la gente percibe, vive, y no solamente las personas, sino también todos los seres vivos, humanos y no humanos, inclusive los artefactos. Entonces, pues no sé si seguimos adelante o les quiero contar también, pues sí, miremos este fin minuto y seguimos en la conversa. Y le buscamos alguna solución. Correcto, cómo no. En lo otro quería felicitar por el maravilloso programa que usted tiene. Y memoria. Resulta que cuando voy a territorio y voy al municipio, cual fue mi objeto de estudio, que se llama San Juan Nepomuceno, un municipio muy bello de la costa caribe colombiana, está ubicado en los Montes de María. Resulta que del 98 al 2002 se dieron una serie de actos muy violentos, hubo masacres o asesinatos selectivos, por medio del recrudecimiento de la violencia paramilitar en la zona. Entonces, cuando llego a buscar qué fue lo que pasó para que esta gente no hiciera las fiestas de diciembre, para que las músicas de vallenato, de gaita, dejaran de sonar, entonces encuentro una serie de actos que colectivamente evocan o refieren, ¿no? A partir de otras formas de indagar el territorio. Y una de esas es un cúmulo de sonidos nocturnos que se vuelven ensordecedores
y que eso simula los hechos violentos de esa época. Entonces lo que hago es poder hacer una compilación de muchos elementos y esos muchos elementos también los compilo en una línea de tiempo para acercarme a entender qué fue lo que sucedió. Digamos que es para mí lo equivalente de hacer un artículo escrito, para mí fue más fácil hacer un acercamiento a indagar el mundo de las imágenes con los sonidos para poder explicar qué era lo que estaba pasando y de ahí sale el mundo del film minuto. Y entro allí a la disputa de qué es prioritario, o la imagen o el sonido. ¿Puede el sonido por sí solo contar una historia o necesita necesariamente de una base de la imagen? Entonces entro en la dicotomía de que, bueno, si voy a hablar sobre el sonido y la imagen, pues tengo que hacerlo. O sea, no solamente es porque me dicen que es o por lo que yo intuyo que es, sino porque haciéndolo me di cuenta si son compatibles o no. Poder contar una historia solo de los sonidos o si se puede solo de la imagen. Y mi primer ejercicio fue muy básico, pero ahí entendí, o para mí, que es tan fuerte cada uno de los mundos y tan potente que no los puedo ver uno desligado del otro, sino unidos, ¿no? Y cómo puede darte a ti una herramienta muy potente porque también entendí que hay algo que es una imagen sonora y no una imagen literal como la que podemos ver allí. Entonces comienza a hacer las exploraciones y esas imágenes sonoras que llegan y que se perciben en el territorio, contados a través de todas las frecuencias sonoras que puedan llegar y entra todo un mundo narrativo muy potente, que es pues una de las reflexiones que quiero dejar en este espacio, es poder hacer conciencia, no tanto pues de lo que nosotros percibimos de manera muy, digamos, superficial sobre la primacía de la imagen sobre el sonido, sino el aprender haciendo y identificando cuáles son las potencialidades narrativas de ambos mundos, ¿no? En el cual yo puedo tomar la decisión de que el mundo sonoro per se puede contar una historia muy potente que trasciende a lo sensorial o que también las imágenes pueden coadyuvar también a hacer una historia sin necesidad de sonidos, pero cuando estos dos mundos se encuentran, digamos, la narrativa percibe todos los sentidos, por eso yo lo entiendo como un aspecto aural, es decir, no solamente de lo sonoro de la imagen, sino que te permite hacer una vivencia sensorial y completamente aural. Entonces, a partir de este ejercicio de inmemoria, que tiene otro contexto, que tiene un contexto de memoria, que tiene un contexto también de evocación sonora muy dura para el territorio, digamos que en el hecho creativo entendí eso, no las narrativas de la imagen y del sonido como un proceso aural. Y entiendo que igual los elementos que aparecen en la imagen también son evocativos, ¿no? Como también son de esa misma experiencia tuya, ¿no? En el territorio y todo esto. Sí, de hecho, cuando va uno al territorio, el territorio no como el hecho de extraer qué fue lo que pasó, sino más bien de hacer parte del hecho creativo. Entonces salen allí pues los elementos. Entonces, al hacer diálogo permanente con lo que yo denomino actores sonoros sociales, actores porque ellos vivieron un acontecimiento, ya fuera in situ, o sea, que lo percibieron o porque su familia lo contaron o porque están en el territorio y pueden tener herramientas de evocación sonora en donde pueden narrar los hechos. Entonces, esos fueron los que identifiqué y ellos mismos decían, ¿cómo puedo representar? Y es muy fuerte esto, es una de las evocaciones en la cual ellos rememoran o bueno, o tratan de hacer un proceso también de memoria sobre el asesinato del personero municipal cuando estaba en una emisión de la radio al aire y llegan y lo asesinan. Entonces, ¿cómo podríamos hacer una lectura sonora social de ese acontecimiento disruptivo violento? Entonces, ¿cuáles son los elementos que ellos identificaron? Ellos me refiero más o menos a los actores sonoros sociales, que fueron 57 personas entrevistadas en diferentes formas y modos. Es el tema de la vela. De la vela, que siempre está pendiente allí. Y que la vela no es, digamos, solo el hecho de que emite luz, sino que sus movimientos también comprenden el alma y el dolor y todo lo que se mueve también forma toda una historia. Es decir, que solo la imagen de la vela y si comenzamos a ver sus movimientos, ellos simulan el hecho de que algo pasó, de que es una candela que está viva, pero que también significa el hecho de la despedida, ¿no? Y pues está una camándula muy fuerte, en donde al final la medio luz de la noche, que era muy habitual en San Juan de Pomuceno, en esa época cuando cortaban la luz, por el hecho de la ley del silencio, hasta que llega un momento y se va hasta el último destello de la camándula y pues aparece
el hecho de los sonidos que quedan, el sonido violento de haber arrebatado la vida de uno de los líderes principales de allá. Entonces, digamos que es muy profundo el hecho de que en un minuto cuenta algo, pero que cada uno de los elementos, cada uno de los movimientos y cada uno de los sonidos que allí están fue un hecho de co-creación comunitaria. ¿Cuánto tiempo había pasado entonces desde que habían ocurrido estas situaciones violentas hasta que tú llegaste como a hacer este ejercicio de reconstrucción pues, de la Sí, comunidad? 17 años. 17 años. Fue en el 2000, todos estos acontecimientos, o sea, del 98 al 2000, fueron una serie de acontecimientos muy fuertes, en donde su reconocimiento fue colectivo y que fueron tan fuertes que incidieron en que, digamos, la habitualidad sonora o la cotidianidad sonora, más allá de pronto de mencionar el tema de paisajes sonoros, que es otra línea, eh, cambió, cambió por muchas formas, por este tipo de asesinatos, por los intereses políticos, económicos y sociales, por el hecho también de la guerra, de llegar a actores y que existían, por ejemplo, aquí hay algo que les quiero compartir, el hecho del silencio, el ruido y los sonidos, ¿no? Entonces está el hecho del silencio. En el paisaje sonoro, y bueno, aquí me voy a poner un poquito como los referentes que tenemos, que son Murray Schaffer, el paisaje sonoro del mundo, en donde invita también al tema de la ecología acústica, la preservación de la vida. Pero cuando uno identifica en el mismo hecho el estudio sonoro en un entorno adverso, como fue los Montes de María, en esos momentos donde sucedieron las masacres emblemáticas, entiende que el sonido era un arma muy potente para toma de control. Y la doma, ¿no? La doma del territorio, en donde el silencio no era la evocación de la naturaleza, la exaltación de ella, sino que precisamente era la imposición del terror y de la violencia extrema. Y que de las formas que se hicieron para que el silencio tomara esa connotación era la muerte. Entonces, es el hecho de sentir que en estos espacios adversos el silencio es una de las armas más potentes para doma y control del territorio a partir del terror. En otro ámbito, y nos vamos al tema de ruido, siguiendo esta evocación sonora, y que esto espero pues que las personas que nos están escuchando y viendo en estos momentos pueda servir también de análisis en otros aspectos para que sus cuestiones narrativas tengan también estos elementos de profundidad, y es el tema del ruido. Digamos, el ruido como caos, como que elimine, y cuando estamos editando sonidos, lo primero que hacemos es limpieza de ruido. Entonces, eliminemos todos los ruidos. Entonces, que quede la voz pura si la grabamos en estudio. Si vamos a la calle, pues que solamente se escuche si quiero grabar el carro, solo el carro. Pero eliminamos todo el contexto sonoro que te da a ti elementos para que lo que tú quieras contar sea potente, ¿no? Entonces el ruido yo lo entiendo como un caos creativo, posibilidades de entender múltiples capas que te están hablando y te tienen un discurso. Esto es muy potente para el hecho cuando uno va a contar alguna historia en sus diferentes formatos. En el entorno violento, en los entornos adversos, el ruido significa la vida, es decir, el goce. Yo puedo prender mi pico a todo volumen porque estoy segura de que si yo lo prendo no me van a venir a buscar, o puedo salir y estoy gozando con mis vecinos, o estoy disfrutando de la seguridad de una fiesta. Eso pasaba en estos entornos, en esos momentos, justo cuando en el 2012 firma pues lo de Ralito, la desmovilización paramilitar, ¡pum!, se quitó esa sordera colectiva, y lo que pasa es, pasemos al extremo del ruido, vivamos, gocemos, pongamos todo este tipo de volumen, y efectivamente eso se mantiene, el ruido como goce de vida. Y el otro tema también, que viene siendo el tema de la escucha. Y lo que pasa en estos entornos es que la escucha, más allá del hecho de estar atento a la escucha habitual para poder tomar decisiones, la escucha en estos entornos tenía que ver con estrategias de supervivencia. Si yo escucho, yo sé para dónde voy. Si escucho, sé si puedo hablar. Si escucho, sé que no puedo hablar. O puedo escuchar algo que para mí significa seguridad, o puedo escuchar definitivamente para tomar decisiones y quedarme callada. Entonces, la escucha como táctica de supervivencia. Si no, todo eso lo entendemos también en el hecho no convencional de entender lo habitual que es el silencio, pues ausencia de sonido, pues no. O sea, no sucede así, tienes múltiples capas de entender el silencio. Hay silencios que son muy ruidosos. También es ruido, no tanto como el tema de eliminación y contaminación auditiva, sino también como múltiples capas que pueden determinarse como un dispositivo también,
que permite tú entender cuáles son esas capas que están ocultándose o cuáles son esos discursos públicos o los discursos, digamos, públicos ocultos que comprende el hecho del ruido como caos creativo y pues obviamente pues el tema de la escucha como táctica también de poder entender qué es lo que acontece en un espacio como elementos también de creación. Es muy interesante, ¿no? Porque justo ese territorio que atravesó como todas esas escenas tan violentas, después también se volvió una potencia, digamos, en la resiliencia, ¿no? Como en reconstruir ese tejido social de muchas maneras distintas y el arte fue muy importante ahí, ¿no? Había como muchos procesos de creación audiovisual, de bordado, de tejido, ¿no? Desde muchos lugares de la comunidad y me imagino yo que, pues, que se había abierto una sensibilidad muy grande para recibir proyectos también como el tuyo, ¿no? Para abrirse a escuchar, a crear cosas a partir de todas esas experiencias tan duras que habían tenido y convertirlas en otra cosa, ¿no? En ese fortalecimiento de los lazos que tenían las comunidades, ¿no? Me parece muy, muy bonito. Me gustaría que nos hablaras un poco de eso, como de la gente, de la gente inmersa en esos procesos, como que nos cuentes un poco sobre eso. De la gente, también de los animales y de las plantas. Digamos que es todo como un ecosistema allí que hace parte de los espacios adversos y que es muy bonito tenerlos en cuenta porque te permiten crear unas narrativas creativas potentes. En este caso estoy hablando de lo creativo, ¿no? Porque si en otro espacio podríamos habitarlo desde otras disciplinas, desde otros ojos, pero aquí lo quiero hacer desde el hecho creativo. Resulta que el modo, y esto sí lo quiero comentar, cuando voy a hacer el tema de investigación para construir lo que denomino mundo sonoro social o sonolética, lectura sonora social de estos procesos, de estos acontecimientos violentos que hacen que tu habitualidad sonora cambiara. Identifiqué de que cuando se trabaja temas de conflicto armado y cuando trabajas con las personas que padecieron directamente el hecho violento, ya están como predispuestas a contarte lo que normalmente pasó. Entonces, digamos que hay categorías, digamos que yo no las uso, pero que sí están de pronto en diversos estudios, que son el tema de la víctima, ¿no? Víctima, victimario y esto. Mi interés no era ese, sino poder entender, como lo hice cuando estaba más joven, el hecho de entender, digamos, en ese momento el piano como un instrumento que te permitiera a ti tener una neutralidad y poder construirte en el hecho del humano. Acá también cómo lo podía hacer. Entonces, cuando yo llegaba a hablar con estos actores sonoros sociales, lo primero que hacía era, no, no, no me cuentes qué fue lo que pasó. O sea, no estoy aquí para hablar contigo del hecho violento, sino para poder entender cómo es San Juan, sus sonidos, su música, sus sabores, porque me gustaba también identificar o conocer cuáles eran esas otras lecturas que la misma, el hecho violento te quitó. O sea, no era el hecho solamente del asesinato, la muerte, lo que te quita tu ser querido, o tus animales, o tu vivencia cotidiana, no es ese duelo, sino también más bien porque no hacemos el esfuerzo de recordar eso que a ti te conecta con lo territorial, ¿ya? Pero no lo hagamos desde el dolor, sino desde las vivencias cotidianas, de lo que a ti te genera identidad o arraigo a un espacio. Bueno, en otros lugares podríamos llamarlo como topofilia, cuál es esa afiliación que tienes sobre tu espacio, o también pues la topofobia que tú pues precisamente es lo que al final se engrandece en el tema de lo adverso. Entonces lo primero que yo hacía era identificar personas que fueran muy sensibles con lo artístico. Ese fue, pues, mi mundo. Yo podría hablar a través de una persona que me cantaba y que yo podía tocar un instrumento que tuviera allí, podíamos hacer voces y poder crear otras narrativas conjuntas sobre estos hechos violentos sin hablarlo de manera directa. Entonces, sí, personas que tuvieran la sensibilidad de cantar, de hacer poesía, y resulta que no eran los grandes artistas, les voy a decir, la madre comunitaria, el sacerdote, la de la tienda, la que vende los envueltos o los bollos que dicen allá. Es decir, la gente común y corriente de estas zonas que tienen esas habilidades, digamos, de la oralidad y de lo creativo. Entonces, a través de líneas de tiempo, sí, bueno, recordemos cuando éramos infantes, cuáles eran los juegos de la infancia. Entonces comienzan a salir todo ese tipo, que la peregrina, que la soga, que hacíamos fogatas. Entonces, es también cómo tú conectaste con tu territorio a partir de lo que la violencia te dejó, o sea, te quitó también, te arrastró. Entonces vamos a hacer un proceso de reconexión con el territorio
Y desde allí, pues obviamente, en la línea de tiempo, y es un ejemplo que les puedo poner a ustedes, es decir, ¿cómo podemos recordar el hecho de nosotros cuando estábamos pequeños? Entonces uno dirá, el ruido de la moto cuando llegaba mi papá. Entonces, claro, entonces inmediatamente. O el ruido de, yo podía estar en otra habitación lejos, pero escuchaba el sonido de las llaves y sabía que era mi mamá que iba entrando. O si mi papá tenía un vaso de electroplata y entonces al ponerle en la mesa, ese sonido solo lo producía él con el mismo vaso y esos elementos sonoros te conectan y te conecta con el ser querido que la violencia te quitó y que te llevó con ellos todos esos tipos de recuerdos, pero estos elementos sonoros te conectan desde otra forma con la gente. Entonces sí, las personas, digamos que tenían la habilidad de conectarse desde lo sensorial y pues las personas que estaban en disposición de hacer este tipo de exploraciones creativas. Para no alargarme, pero sí para poder incluir aquí otros actores, el hecho que me llama la atención es la relación que se tejía en estos espacios entre lo humano con lo no humano. Y hablo de lo no humano tanto en plantas como animales, inclusive con objetos. Resulta que en el hecho de la violencia, todos tienen que buscar tácticas de supervivencia. Y una de las tácticas de supervivencia es establecer formas de comunicación con el otro que te permitieran a ti salvaguardar tu vida. Entonces, digamos que justo antes de iniciar un combate, las personas y los animales crean convenciones, inclusive las plantas. Entonces, antes de iniciar un combate, las bandadas, ¿sí?, de pájaros, entonces salían. Entonces, al hacer ese sonido, automáticamente los cerdos, los perros, los gatos, los gallos comenzaban enseguida a hacer todos sus sonidos. Al hacer, entonces, al alzar tu mirada y ver que esa manada de pájaros y que todos los animales terrestres caseros comienzan a hacer eso, automáticamente comenzaba la guerra. Y allí es donde los humanos comenzaban a identificar este tipo de sonidos, y si tú les preguntas a las personas que han estado en espacios adversos, la referencia que te van a decir, no, ¿cómo suena la guerra? No, es que suena a los sonidos del cerdo, del gallo, y no te hablan tanto del helicóptero, de la bala, que uno, digamos, en otros espacios adversos, lo que uno dice, los sonidos de la guerra son las balas del helicóptero, y no, precisamente son otros tipos de convenciones que a ti te permiten la vida. Entonces, este tipo de personas, con esa relación que tienen con el cerdo, con el gallo, con todo eso, son muy sensibles y son muy del hecho territorial. Digamos que eso es de los aspectos que quiero compartir acá. Por eso yo no hablo de una metodología, yo hablo de un modo de hacer las cosas. Este es Sonogenia. Bueno, Sonogenia me lleva a identificar algo muy bello que yo creo que desde la animación me permitió acercarme a hacer una narrativa muy, muy sentida, y digamos que es muy bello frente a lo duro que es. Y es el hecho de que en Monte de María ocurrieron masacres muy fuertes en San Cayetano, masacre de los Guaymaros,
en el Chengue, en el Salado, digamos que fueron actos de los más violentos en el momento de la violencia paramilitar, bueno, junto más abajo con Bojayá. ¿Qué sucedió? Que el hecho de la violencia te elimina tu ser querido de la memoria, ¿ya? Y al hablar con las personas de los Montes de María, querían hacer una resignificación sonora de la despedida de su ser querido que les fue arrebatado. Y una de esas fueron los colores, los sonidos y una despedida que para ellos fuera una fantasía de que no era solamente que se fueron de manera violenta y que los enterraron, sino de que ellos hacen parte del cosmos y del universo. Y de allí que no solamente el sonido de la muerte, que es una frecuencia sonora que grabamos haciendo la imitación de las voces de todas las personas que estaban allá, lo pusimos como elemento sonoro instrumental, y ese sonido que es el pito, que es el tinnitus, esa es la frecuencia con las voces de las personas a través de simuladores, que ellos cuentan, la muerte para nosotros es esto, entonces a partir de cada uno de esos timbres se pone como frecuencia y eso suena y ahí están todas las voces de las personas con las que trabajamos. Ese es el hecho de la muerte, que es la línea final, pero no es una línea final del plano humano, sino es un camino que te lleva a ser parte del cosmos y del universo. Entonces ahí yo me reconcilio con el hecho de la muerte violenta, donde se arrebataron a mis padres, a mis hermanos, a mis vecinos, a mis profesores, porque ellos hago una resignificación de su muerte en el hecho de que ellos trascienden y que ahorita son parte de todo un polvo de estrellas y de toda una constelación y que los cuidan desde el cielo. Entonces, al hacer eso como un hecho co-creativo y narrativo con, digamos, con las personas que perdieron a sus familiares de esta manera, una forma de ellos pues descargarse, en voces de ellos se descargaron y pudieron volver a reconciliarse con sus muertos, con sus familiares, que ya no eran muertos porque ya están en otro plano celestial. Para ellos, y fueron estas personas que lo construyeron, los colores verdes, porque es verde de la naturaleza, y San Juan es muy verde porque hace parte de los verdes de los Montes de María, frente a una cuadratura que significa el mundo, que se rompe en una línea y que pasan a ser a modo de Big Bang, parte del universo. Entonces, como un hecho creativo que a partir de esto, que para mí fue una locura hacer estos efectos, y me encuentro con la tecnología y el resto de la comunidad de poder darles ahí una forma de que pudieran experimentar eso y al final se hace un cortometraje de 13 minutos, esa es una parte inicial y la parte final, pero que tiene todo un tránsito muy bello y muy experimental, donde hay sonidos, donde hay música, donde están las voces, donde los instrumentos principales son los timbres de las voces de una de las 50 personas que están, que se volvieron instrumentos y que están ahí sonoramente. Y es la potencia que yo veo precisamente en la animación, en cómo no es un hecho abstracto, sino que es un hecho profundamente territorial y social, y a utilizarlo a partir de estos elementos para poder llegar a generar, digamos, formas de sanación para ellos. Yo soy muy modesta con el tema porque no digo que se genere sanación directamente de esto, pero que ellos lo manifestaron y pudieron reconciliarse y pudieron estar en paz y poder recordar a sus familiares a partir de un hecho de creación colectiva como lo fue este hecho de un algoritmo cultural hecho cortometraje. Y eso es otra forma de creación muy grande y nos llevaríamos 2 horas explicando cómo fue que se hizo ese cortometraje. Entonces, por eso se los quise compartir. O sea, cómo entender que el hecho de la animación para mí, y de pronto esto no está dentro de la animación convencional de la que ustedes trabajan, pero fue una herramienta que permitió desde una narrativa otra, abstracta y fantasiosa, poder generar un bienestar colectivo. Y esto te lleva finalmente entonces a la creación de sonoléctica, ¿sí? Sí, así es. Vamos a ver entonces un fragmento de sonoléctica.
Juan de mis amores. San Juan de mis amores. La La bocina. bocina. Mensajes de amor. Mensajes Las de amor. campanas Las de la campanas iglesia. de las campanas de la iglesia. El El cacareo de la el gallina. cacareo de la gallina. El mico Vals colorado. de De la tristeza El mico del alma. colorado. Galletas María Luisa. Vals El de la Danubio azul. tristeza del Ya alma. comienza Queso, la película. El ñame. El Danubio azul. La Comienza yuca y la el suero. película. El vallenato Vals con de la guitarra. tristeza del alma. Caja. El acordeón. Las galletas el María Danubio azul, Luisa. Comienza Músicas la de gaita. película. Suenan El ñame. los tambores. El queso. Burros. Las abarcas. La yuca y el suero. La alborada. Ladrido de los perros. El vallenato El con vallenato guitarra. con guitarra. Avión Caja, fantasma. caja El y el acordeón. acordeón. Silencio, sapos. Músicas de de gaita. gaita. Suenan los tambores. Silencio, lechuzas, murciélagos. Las el chupahuevo. abarcas. Ladrido La de mochila. los perros. Silencio, grillos. Avión Ladrido de fantasma. los perros. Silencio, Helicópteros. gritos. Avión fantasma. Murmullos. Botas. Silencio, Helicópteros. balas. Tocaron Silencio, las botas. botas. Y ranas. Marchas. Silencio, corazones. Silencio. Formación. Formación. Lechuzas y murciélagos. El Silencio, Silencio, sapos. camionetas. Silencio, ranas. grillos. Silencio. Bueno, Eneida, entonces, pues cuéntanos un poquito sobre este proceso y ya para terminar, si quieres mostrarnos algo más, pues te escuchamos muy atentas. Sí, de pronto sí podemos poner la última imagen del último minuto y miramos en los Montes de María, de esta misma, de Rugido de Malibú. En la puerta. Silencio, corazones acelerados. Silencio, camioneta. Motos. La alborada. Cuando son todas estas palabras que, digamos, alrededor de 5 años en inmersión en territorio, fueron las palabras que todos referenciaron. Entonces son las que comunico allí. Hay elementos de la naturaleza, elementos sociales, culturales, que las abarcas, que la comida, que el sabor, pero también los sonidos de las balas, los sonidos del helicóptero, todos esos sonidos y todas esas referencias, evocaciones sonoras, son las que surgieron alrededor de las palabras, digamos así como esas nubes de palabras que todos referenciaron y en cual ellos manifiestan que es San Juan de mis amores y San Juan de mis dolores. Al final, en la última imagen, se desvanece esa imagen negra y queda el verde de los Montes de María. Entonces allí ya coge como, o entendemos por qué el verde es sonogenia y por qué las personas hacen filiación sobre el tema del verde como el hecho de vida, pero también el hecho de una vocación de un espacio que aún padece temas de conflicto y que es muy circular, es decir, tiende a repetirse porque hay convenciones que están, actores que todavía permanecen y que lo que están esperando es una señal y que estos hechos de violencia tienden a repetirse no en lo particular, sino en modo general y los acontecimientos suceden. Entonces es allí como la labor ahora sí. ¿Cuál es la labor de nosotros como creadores? ¿Cómo es la labor de nosotros también de la responsabilidad de los sonidos que uno va a utilizar en la creación? Es decir, los sonidos que para nosotros significa algo, para una población puede significar la vida o la muerte. Entonces, cómo ser consciente de ese hecho narrativo y de la potencia de los sonoros, que en este caso que fue o parte de un hecho de investigación, que entendí el sonido como un actor, digamos, generador de conocimiento, pero también de catalizador que me permitió también dar unas formas de narrativas otras en donde un hecho tan doloroso que son, digamos, tan inefables que las palabras no alcanzan para poder mostrar todo eso que sucede, es allí donde este tipo de alternativas, desde la imagen, desde lo sonoro, desde lo fantasioso, desde el hecho de la animación, desde el hecho de la creación sonora, no musical, sino el hecho del mundo abstracto de lo sonoro, permite también hacer un acercamiento de eso sensorial del territorio de los territorios habitados. Y como la naturaleza, digamos, no responde a hechos, digamos así, ontológicos, solo sucede y evoluciona, y allí están los montes y están vigentes, pues digamos a los hechos violentos que ocurrieron, vuelve y nace la planta, vuelve y se reorganizan, vuelve y se reproducen, vuelve y salen los animales del monte, que se están extinguiendo porque se lo están comiendo los humanos y que a partir del hecho de la violencia no vieron a consumirlos y ya entendieron que hay otra parte de vida que debe respetarse y que hacen parte de su territorio.
Entonces, como también un hecho adverso, existen otras formas de vida que se van reconfigurando. Frente al hecho de lo doloroso, también hay otros hechos de configuración, digamos, de hábitos y de cotidianidades. Bueno, Neida, muchísimas gracias por compartir todo esto con nosotras, por traernos todo tu conocimiento, toda tu experiencia. Pues nos dejas así como con muchas cosas y muchas ideas para pensar, para formas de crear, ¿no? Diferentes maneras de aproximarse, de entender el mundo y también de compartir cosas, ¿no? Con él, también nuestra experiencia y sensibilidad también con todo eso que ocurre todo el tiempo. Entonces, bueno, pues otra vez gracias por venir a este jueves de WIA. Recuerden que los invitamos a visitar nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook. Y pues no sé, esperamos. Ah, tú tenías un montón de eventos que estás organizando, ¿no? ¿Quieres contarnos un poquito sobre eso? Ay, gracias, sí. Desde 2015, un amigo muy querido que trabaja en tema de sonología hace unos panel de sonología, en donde personas que estamos haciendo procesos sobre entender los sonidos, las escuchas, los ruidos y los silencios, nos encontramos y podemos hacer un diálogo de saberes y compartir metodologías. Y justo para este año lo vamos a hacer en Cali. Entonces, un nombre muy lindo aquí es Cali Aural, entender todo esto que acabamos de hablar desde lo sensorial, es decir, no el sonido per se un hecho físico, sino también que te lleva a evocar hechos vividos o también a percibir también olores, sonidos, sabores, es decir, desde todo el hecho del oral. Y el 18 al 20 de junio vamos a hacer expediciones en territorio y hacer exploraciones, laboratorios de esto desde la escucha, los sonidos y los ruidos, qué nos dice y qué construimos alrededor de los ríos de la ciudad. Y digamos, desde los espacios adversos de puntos de contaminación, en donde está el nacimiento de un río que se encuentra con dos ríos urbanos y se produce un poco, digamos, de contaminación alta, y ese río recorre toda la ciudad y atraviesa toda la ciudad y pasa por las casas, pero que es un actor que está ahí invisible. Entonces, cómo hacer un acercamiento sensorial frente al lecho de los ríos. Y también, pues el 19 contaremos con círculos también creativos, en donde tendremos mesas, en donde se reflexionará sobre la mujer, los entornos o las escuchas de la mujer desde el entorno de la guarida, también sonidos y el tema ahorita que está muy, muy en la vanguardia es el tema de los usos de las IA, de las inteligencias artificiales frente a los hechos de las creaciones y las creaciones sonoras, y también una serie de obras que hemos hecho en formato domo, en sonido 7.1 de alta definición, para poder hacer un hecho creativo también que parte más allá de dar cuenta de los hechos territoriales, el hecho de ser creador y artista frente a temas diversos que acontecen en la ciudad. Están totalmente bienvenidas. Es un evento que no es académico, es un evento que te conecta con esta pasión de conocer, de crear, en donde somos un todos ponen y todos ponen creativos, entonces están totalmente todos bienvenidos a este evento. Sí, ya saben entonces quienes estén en Cali en junio pueden acercarse allá a participar en los talleres y en estas experiencias. Bueno, muchísimas gracias, Eneida, otra vez. Muchísimas gracias a todas las personas que nos ven y nos escucharon hoy en el jueves de WIA, y pues nos veremos en el siguiente jueves de WIA y ahí seguiremos en contacto para hacer nuevas experiencias y nuevas escuchas de este mundo tan diverso. Muchas gracias. A ti, que estés muy bien. Gracias. Muchas gracias a todos. Chao. Chao.